Muy buenas tardes, mi nombre es Julia Natalia Falla, de la carrera de Administración de Empresas. En la tarde del día de hoy quiero presentarles las proposiciones lógicas y la teoría de conjunción. En el momento se entiende como proposición aquella lógica que no se puede contradecir, que sí o sí maneja una verdad o algo que lo contraiga como falso. Tiene que ser sí o sí falso o verdadero. Para esta proposición manejamos la proposición compuesta y la simple. La proposición compuesta es la que por sí sola determina un valor y la compuesta es la que necesita de ayuda de conectores para poder generar algún tipo de lógica. Los conectores lógicos se dividen en conjunción, disyunción débil, disyunción fuerte, implicación, equivalencia y negación. De momento les he traído unos ejemplos. El primer ejemplo dice que el barrio Kennedy es seguro. En este caso sería algo falso, ya que no podemos determinar si el barrio Kennedy es seguro o es inseguro. El segundo ejemplo es 8 por 5 es igual a 40. Esto es verdadero, ya que si verificamos la tabla de multiplicar, nos daría el valor de 40. ¿Estás feliz con tu trabajo? Este se maneja como signo pregunta, en cual no tendría como tal un valor agregado y no podríamos calificarlo como una proposición. Y ya el cuarto dice, el gato es macho. Ya en este caso se refiere a gato, entonces en este caso sería verdadero. Ya si fuese una gata sería falso. Entonces ya en este caso, como es una proposición verdadera, se toma como verdad. Ya el segundo ejemplo es el servicio de salud es excelente. Ya en este caso es falso. Como anteriormente hemos dicho, con el barrio Kennedy es seguro, no podemos como tal suponer o afirmar algo de que sí es falso o es verdadero. El segundo es 7 más 3 da igual 10. En este caso se toma como una suma y es verdadero. La siguiente es los pingüinos pueden volar. En este caso es falso porque los pingüinos no pueden volar. La cuarta es 8 menos 3 da igual a 4. Es falso porque 8 menos 3 da 5. Y ya nuestro último ejemplo es 10 más 9 igual 20. En este caso es falso porque 10 más 9 nos da 19. El siguiente ejemplo dice, Pedro desea un feliz año. Esto es falso ya que no contiene como tal un valor agregado, igual que forma cuando se formula una pregunta, no contiene algún tipo de valor agregado. El siguiente ejemplo, el trabajo en call center es agradable, es algo que tampoco podemos definir, como lo del barrio Kennedy y como lo del servicio de salud es excelente, es algo muy falso porque no podemos descifrar si es falso o verdad, como a unas personas les puede ir bien en unas cosas, entonces a otras les puede ir mal, entonces no podemos definirlo. Y ya el cuarto ejemplo es 7 por 5 igual 40, en este caso es verdadero. El siguiente ejemplo es de los conectores que manejamos, de la conjunción, disyunción, implicación, equivalencia y negación. De momento manejamos el primer ejemplo que dice Pedro es bueno en álgebra y en español, que estamos manejando el conector de conjunción. En el segundo ejemplo dice Sofía come fresas o manzanas. Estamos manejando el ejemplo de disyunción. En el tercer ejemplo dice, si la ruta recorre el sur, entonces los taxis el norte. Estamos aplicando como tal el conector de implicación. El siguiente ejemplo es, el granizo cae sí y solo si hay tormenta. Estamos manejando el conector equivalencia. Y ya el último y por consiguiente es la manzana no es una verdura, es una negación, porque la manzana sí es una verdura. Se tomaría como tal como negación.
En este caso seguimos con las tablas de verdad. Como su nombre lo indica, la tabla de verdad nos permite verificar si la proposición, dependiendo de los conectores con el que cuente, tiene algún valor de verdad o de falso. En este caso vamos con los ejemplos y el primer ejemplo dice que Natalia estudia administración de empresas y trabaja en call center. Entonces ya en este caso en las proposiciones simples se manejan como tal la representación alfabéticas en minúscula como P, Q, R, S y T. En este caso volvemos a los ejemplos de las tablas de verdad y agarramos lo que fue P, I, que es la conjunción, y Q, que sería la proposición simple. En este caso decimos que si la primera proposición y la segunda proposición son verdaderas, la proposición va a ser verdadera. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, nos va a dar un resultado de falso. Y si la primera es falsa y la segunda es falsa, nos va a dar como resultado falso. Felipe se hará un grupo con Luisa o trabajará solo. Aquí tomamos lo que es la P de proposición simple y la Q de proposición simple y tomamos la de inyunción que es P o Q. Ya en este caso tomamos que si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, nos va a dar el resultado que es verdadero. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado nos va a dar verdadero. Si la primera es falsa, la segunda es verdadera, nos va a dar verdadero. Y si la primera y segunda es falsa, nos va a dar como resultado falso. Si 3 más 3 es igual a 6, entonces el resultado es número par. Se toma preposición simple P, proposición Q y tomamos lo que es la implicación. Ya en este caso, la tabla de verdad nos dice que si la primera proposición es verdadera, la segunda es verdadera, nos va a dar como un resultado verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, nos va a dar como resultado falso. Si la primera proposición falsa la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, nos va a dar verdadero. Y por último nos indica que si la primera y la segunda proposición son falsas, nos va a dar como respuesta verdadero. Ya la siguiente, el ejemplo, vamos a tomar el conector equivalencia, que es el sol sale por el oriente, sí y solo sí. Él se pone hacia el occidente, si se opone hacia el occidente. En este caso tomamos P, que es la proposición simple, Q, proposición simple, y conector que nos tomaría para generar la compuesta. El conector que se está tomando es equivalencia y la tabla de verdad nos indica que si la primera proposición es verdadera, la segunda es verdadera, nos va a dar un resultado verdadero. Si la primera proposición es verdadera, la segunda es falsa, nos va a dar un resultado de falso. Y la última dice, si la primera proposición es verdadera, es falsa, perdón, y la segunda es verdadera, nos da un resultado de falso. Ya por último, falso y falso nos da el resultado de verdadero. Y ya el último, el conector que estamos manejando para la tabla de verdad sería la negación. Entonces la negación la tomamos al inicio de la oración que dice, no es cierto que el número 9 es par. Ya en este caso nos aparece el icono que es la negación y la proposición y esto se toma como falso. Si es verdad da resultado de falso y si es falso da resultado de verdad, porque en este momento se manejaría una proposición simple.
Ya por último, manejaríamos lo que son las operaciones con conjuntos. Son aquellas agrupaciones que pueden llegar a representarse por extensión o comprensión, por consiguiente permitirá plantear y generar soluciones a los problemas. En este caso manejamos diferentes números de agrupaciones para generar los conjuntos, los cuales son números racionales, irracionales, reales, números naturales y complejos. Adicional se manejan unos conjuntos que son inserción, complemento, diferencia y unión. Ya en este caso esta es mi presentación, espero sea de su agrado, fue algo breve, muchas gracias, que tengan muy buena tarde.